Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el clima y los elementos y factores que lo determinan. ¿Y qué es el clima? El término clima alude al conjunto de condiciones atmosféricas como humedad, presión, lluvia, temperatura, vientos, entre otros, que caracterizan a una región en particular. La ciencia que se encarga de su estudio y predicción es la meteorología. Ahora bien, para seguir hablando del clima, debemos hablar sobre los elementos y factores del clima. ¿Y qué son los elementos y factores del clima? ¿Sí? Esto que podemos ver de manera gráfica. El clima tiene diferentes agentes que lo condicionan. Estos agentes son elementos y factores. Comenzando por los elementos, podemos decir que los elementos son el conjunto de componentes que caracterizan el tiempo atmosférico y que interactúan entre sí en las capas inferiores de la atmósfera llamado troposferas. Algunos de estos elementos son la temperatura, precipitación, la humedad, el viento, la presión atmosférica, la evaporación y la nubosidad. Mientras que los factores son todos aquellos aspectos geográficos que lo caracterizan como la latitud, altitud, el relieve, la proximidad del mar, las corrientes marítimas y la vegetación. Sigamos hablando sobre los elementos y factores del clima que son más que importantes en este tema. Estos elementos y factores van a influenciar sobre sí mismo y esto produce un cambio en su acción, generando así la diversidad de climas en el mundo. La importancia del ecuador es fundamental en el clima. Cualquier zona de la Tierra viene condicionado por su distancia al ecuador. Las regiones próximas al ecuador son más cálidas, mientras que las regiones más alejadas serán más frías. Teniendo en cuenta los factores y elementos que inciden, se pueden distinguir dos tipos de climas: fríos, cálidos, templados, pero en el mundo los climas se clasifican siempre en tres tipos: cálidos, templados y fríos. En este gráfico podemos ver lo que recién decíamos, cómo en las zonas próximas al ecuador se encuentran las zonas más cálidas y cómo en las zonas más frías se encuentran lejanas al ecuador, ¿sí? Bueno, ahora vamos con los tipos de clima, esta clasificación. Hay muchas clasificaciones, en este caso vamos a tomar una en particular. En la siguiente clasificación vamos a ver a grandes rasgos los tipos de climas que hay y las características de cada uno. Además de cada gran tipo de clima, hay algunos subtipos muchos más detallados atendiendo a zonas más pequeñas. En primer lugar, comenzaremos con los climas cálidos, en donde nos encontraremos con los climas ecuatorial, tropical, subtropical árido, desértico y semidesértico. Después seguiremos con los climas templados, en donde nos encontraremos con el clima continental, oceánico y mediterráneo. Y el último grupo del cual hablaremos serán los climas fríos, en donde encontraremos el clima polar y el clima de alta montaña. Eso es todo por hoy. Los invito a ver el video de tipo de climas, donde describiremos un poco más cada uno de ellos. Como siempre, también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, donde allí encontrarán seguramente videos que les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.